We are lovers. We are kissing. We are lovers. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenerife echa el cierre. En las próximas horas entrará en vigor la prohibición de entrar y salir de la isla, salvo por causas justificadas. La medida se ha tomado ante el avance incontrolado de la pandemia, que ya ha provocado que La Laguna y Santa Cruz de Tenerife sean dos de las ciudades españolas con más casos de coronavirus por habitante. Este cierre llega en el peor momento para el comercio y la restauración, y cientos de empresarios isleños asumen que se trata de la puntilla que va a acabar definitivamente con la campaña de Navidad. ¿Cómo es posible que la enfermedad se haya disparado tanto en Tenerife? ¿Por qué el resto de islas no tiene una incidencia similar? Son incógnitas a las que vamos a intentar dar respuesta a lo largo de esta noche. Lo vamos a hacer con la ayuda de Marcial Morales, que es educador. Buenas noches, Marcial, gracias por venir. Vamos con Luis Ortigosa, también presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Buenas noches, don Luis. También nos acompaña Leopoldo Cabrera, sociólogo. Buenas noches, hola, Leopoldo. Y Ania Darias, que es subdirectora médica de atención primaria en Tenerife. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Como decimos, Canarias tiene en estos momentos más de 5.300 casos activos de coronavirus. Solo en las últimas 24 horas se han producido 242 nuevos positivos, de los que 184 vuelven a corresponder a la isla de Tenerife. Además, hay que lamentar 4 nuevos fallecidos, todos en esa isla. Como vemos, la evolución de la pandemia en esta isla es muy superior a la del resto del archipiélago. Wendy Fuentes, muy buenas noches. Esa es la auténtica realidad. Así es, esa es la realidad, como has dicho, Miguel Ángel. Si les parece, vamos a hacer una radiografía de esa situación. Como decía, esas son las cifras, pero que se acumulan a los malos datos que viene registrando Tenerife en las últimas semanas. Si atendemos a los casos en los últimos 14 días, la incidencia de contagios es de 231 por cada 100.000 habitantes, por encima incluso de la media de España. Las claves del avance de la pandemia en esta isla lo analizaremos con nuestros tertulianos, porque sorprende cómo Gran Canaria, también con gran peso poblacional y hábitos sociales similares, solo se registran 49 casos por 100.000 habitantes, es decir, 5 veces menos. En el resto de las islas, la mayor incidencia se sitúa en la isla de La Gomera, con 167 casos por 100.000 habitantes, seguida por La Palma con 44, Lanzarote con 37, la isla de Fuerteventura con 24, mientras que en El Hierro no se han registrado casos en las últimas 2 semanas. Pero volviendo a Tenerife, vamos a detenernos en el impacto de los nuevos contagios por municipios, donde destaca sobre todo La Laguna con 460 por cada 100.000 habitantes y Santa Cruz de Tenerife con 393, aunque aún más significativa que las cifras totales es la tendencia al alza de la pandemia. De hecho, son 2 de los 3 municipios de toda España donde más han crecido los positivos con respecto a los 14 días anteriores. Un 64% en Santa Cruz y un 61% en La Laguna. Unos datos que han llevado al Ejecutivo canario a tomar nuevas medidas que entrarán en vigor este sábado y al menos durante las próximas 2 semanas. Las principales son estas que voy a mencionar. No se podrá entrar en la isla salvo por causas justificadas como volver a casa o cuidar enfermos. En cuanto a los desplazamientos desde Tenerife hacia otras islas, se pretende desarrollar este aspecto en una próxima normativa en la que se valorará la posibilidad de presentar un test negativo en el destino y que pagaría, eso sí, el gobierno a los residentes en Canarias. Habrá toque de queda desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana, salvo en Nochebuena, el día de Navidad y Nochevieja, que se extenderá hasta las 2:30 de la noche, aunque solo para desplazarse al domicilio. En los encuentros familiares el máximo serán de 6 personas y de solo 2 unidades de convivencia. Se prohíben las visitas a geriátricos y los residentes tampoco podrán salir. También se prohíben genéricamente las visitas a los hospitales. En bares y restaurantes no se podrá consumir dentro de los locales y en las terrazas solo se podrán sentar convivientes en la misma mesa. Se reducen los aforos en los comercios a 1/3 y también disminuye al 50% en el transporte público. Además, el Gobierno recomienda que no hayan desplazamientos entre municipios y mañana estudiará con las autoridades insulares endurecer las sanciones a quienes se salten estas normas.
Estas son las restricciones y esta es, Miguel Ángel, la situación actual, sobre todo en la isla de Tenerife. Bueno, pues esas cifras nos ayudan a tener mucho más clara la situación. Esos son los datos, como decía Wendy, que han obligado a cerrar Tenerife, datos que venían siendo muy malos desde hace varias semanas. Y ante este panorama, la primera pregunta es casi obligatoria. Luis Ortigosa, ¿creen que esta decisión se tenía que haber tomado antes o no? Sí. Yo creo que durante este mes se han visto como las tasas se han mantenido siempre muy altas y yo creo que son medidas que se tenían que haber tomado antes. Y por otro lado, las sanciones tienen que ser realmente potentes. O sea, lo que no se puede hacer es ver lo que hemos visto en las calles de La Laguna, en Santa Cruz, la gente saliendo como si no pasase nada, no cumpliendo muchas veces las normas, y a veces hemos visto en televisión imágenes como la salida de clubs nocturnos o de fiestas, o fiestas incluso en Gran Canaria, de gente reunido sin cumplir ninguna mínima norma. Y claro, si todo queda en una sanción administrativa o en un papelito, yo creo que habría que buscar la forma de que realmente las sanciones fuesen ejemplarizantes. Ana Darias, subdirectora médica de atención primaria en Tenerife. ¿Se tenía que haber tomado antes este tipo de decisiones? Sí, yo creo que, bueno, que son decisiones que también hay que decir que, bueno, que se toman en función de los niveles de alarma que establecen los indicadores con los que se trabaja, ¿no? Tanto desde el Ministerio como del Gobierno. Cuando hemos llegado a los niveles que hemos llegado, hemos tomado en función de ello las decisiones. Yo creo que tal vez, bueno, yo creo que este aumento ha venido o se viene viendo desde hace no solo 2 semanas, sino quizás un poquito antes, en lo que, bueno, ya se veían en los datos que poquito a poco la incidencia iba aumentando. La Consejería de Sanidad, Ana, ya ha avisado que si con estas restricciones no fuera suficiente y no se consiguiera frenar los contagios, en los próximos 15 días se podría pasar a una nueva fase en la que se plantearía el confinamiento perimetral de algunos municipios de Tenerife. ¿Crees que eso acabará ocurriendo o que con las medidas que se han adoptado puede ser suficiente? Hombre, vamos a esperar a que estas medidas sean eficaces y que, como decía Luis Ortigosa, se haga hincapié en el cumplimiento de las mismas, que si no es así se sancione, y apelando a que la población, ahora sí, porque ya no hay más tiempo para esperar, sí nos tomemos en serio que esto es un tema de todos y que la solución está en manos de todos y no tengamos que llegar a hacer unas medidas mucho más restrictivas. Marcial, eres de Fuerteventura. El gobierno pretende reducir la movilidad y plantea que los residentes canarios puedan someterse a test para viajar entre islas, entre Tenerife y el resto de las islas, aunque todavía no ha acabado de aclarar si estas pruebas serán obligatorias o solo una recomendación, lo que genera bastantes dudas en estos momentos entre muchísimos de los ciudadanos que nos están viendo. ¿Se está creando confusión a la hora de comunicar estas medidas? Ahí está la cuestión. Ese es un tema clave en esta tercera ola, no olvidemos, que nos encontramos ya con una población cansada y que confía poco en quienes tienen la responsabilidad de liderar en un momento tan complicado como este, en el que además no es este el único fenómeno, se cruza con el fenómeno migratorio y otros asuntos. Por tanto, hay una pérdida importante de confianza, hay una pérdida de confianza de unos en otros, porque quien ha hecho una cuarentena de varios meses en su casa cumpliendo escrupulosamente y ve la irresponsabilidad con que otros están provocando estas cifras, desde luego esto también provoca, pues en el cuerpo social provoca un impacto muy negativo y desde luego hace falta medidas, hace falta un cumplimiento ejemplarizante de las medidas, hace falta por tanto presencia de fuerzas de seguridad en la calle que a quienes estén dispuestos a ser irresponsables les transmitan que la mayoría... Hoy lo han pedido los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna, han pedido más policía. Tiene que ser y que la sociedad en su conjunto, no solo los que gobiernan, no estamos dispuestos a que unos pocos irresponsables nos sigan colocando en estas cifras que acaban ustedes de comentar, y hace falta que recuperemos la confianza en quienes toman decisiones, porque en una tercera ola pedirle a la ciudadanía que confíe es muy complicado. Hay cuatro de cada 5 personas que sostienen que las medidas tienen que ser más punitivas en España. 4 de cada 5. Pero lo que es curioso es que incluso los jóvenes, los que tienen menos de 24 años, dicen que tienen que ser todavía más punitivas. O sea que no estamos hablando de la misma proporción, sino un poco más. Estamos hablando ya del 80, del 82 y del 83. Que
no vamos a convencerles de forma, probablemente por lo que comentaste antes, porque venimos de un tiempo atrás donde hemos estado... ¿Esa es la única manera de combatir la fatiga pandémica? No, la fatiga pandémica es complicada de combatir porque, y sobre todo las personas que están en sanidad, porque los demás podemos sufrirla en mucho menor grado. Me imagino que las personas que están en el primer nivel están soportando una presión brutal a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. Algunas personas me consta que están viviendo solas por temor a contagiar a sus padres, a su hermana, a sus hijos, a su marido. En fin, es un problema terrible, o sea, no es una cosa menor y la estamos sufriendo todos, pero el personal sanitario en primer lugar. Y digo sanitario en todos los planos, porque todas las personas que trabajan en los hospitales, en las residencias y en los centros de salud, o sea, que son muchas las personas que están ahí. Ana, preocupa el estado de las UCI en la isla. En los dos hospitales principales, la ocupación de pacientes COVID en las plazas con respirador ronda el 27%, cuando la media de Canarias está en un 13%. ¿Es un dato asumible o es un dato realmente para preocuparnos? Es un dato para preocuparse, es un dato que nos pone en un riesgo muy alto y es un dato que pone de manifiesto el colapso probable del sistema sanitario si las medidas que entran en vigor mañana por la noche no terminan de hacer el efecto esperado y conseguimos bajar la incidencia acumulada. Luis, ¿deberían someterse a un test obligatorio todas las personas que quieran entrar o salir de Tenerife, aunque sea por causa justificada? Bueno, salir, pero entrar. O sea, aquí ya tenemos la carga que hemos hablado y ahora lo que no queremos es que no venga más carga, con lo cual yo creo que es importante... Salir a otros puntos del archipiélago, desde luego. Ya, Sí, bueno, sí, estamos hablando de otros puntos del archipiélago... a la península no importa, pero a otros puntos del archipiélago... No, me refiero, sí. ya tenemos test, o sea, me refiero que hay ya test, o sea, las PCR, ahora hay unos nuevos test, los MTA, los test de antígenos, es decir, test que además son teóricamente más fáciles, más económicos, más rápidos de hacer, con lo cual yo creo que ese tipo de test habría que utilizarse. Pero al margen de los test, yo creo que vamos a ver si ojalá nos estuviesen escuchando 2 millones de personas en Canarias y lo que hay que apelar es a la responsabilidad, porque es que este asunto se ha ido de las manos. Fundamentalmente, yo creo, no solamente, yo no le he hecho la culpa a las cosas que se han dejado de hacer aparentemente por parte del gobierno, que yo creo que se han hecho bastante bien y se han implementado buenas medidas, pero hay una parte de la ciudadanía que no está respondiendo, que no utiliza mascarilla, que le importa un pito el reunirse con 20 personas y a divertirse. Ese es el problema y eso es lo que ha hecho este gran repunte en esta isla y fíjense ustedes que en Gran Canaria hoy yo ya no sé si empecé a ver también que ya empiezan a haber casos precisamente por este tipo de circunstancias, con lo cual, fundamental, por favor, tomemos responsabilidad todos. Si todos nos responsabilizamos, resulta que es que sin más medidas vamos a bajar, no hace falta estar continuamente, que sí, estupendo que hagamos test, pero si todo el mundo se responsabiliza, utiliza las mascarillas, utiliza la distancia social, se reúne como se debe reunir, se acaba el problema. Además, el efecto simpatía es terrible, porque si yo creo que la murga en Las Palmas está de fiesta y está de celebraciones, ¿por qué no voy a estarlo yo? Entonces, el ejemplo hay que darlo en todos los planos, no podemos permitirnos que estén circulando por el WhatsApp, por las redes sociales, múltiples imágenes de jóvenes, de mayores, de fiestas, de celebraciones de Navidad, de fiestas de empresa, almuerzos, en fin, eso no lo podemos Leopoldo, entre las nuevas medidas que se han adoptado, los centros de mayores de Tenerife se llevan casi la peor parte. No solo no pueden recibir visitas, sino que tampoco se puede los puede sacar de las residencias cuando las Navidades suele ser la época del año en la que las familias van a buscarlos más para sacarlos. ¿Cómo van a afectar estas restricciones a esos ancianos que ya han sido, la verdad, que bastante castigados durante toda la pandemia? Muy mal. A mí se me escapan todas las cuestiones de tipo médico, pero partiendo de la base de otras cuestiones, a nivel emotivo, a nivel personal, mental, pero también de salud psicológica, social, de palabra, son múltiples facetas donde... Ana, ¿estás asintiendo? Sí, porque ya hay estudios que
que se han hecho a lo largo de los meses que llevamos con la pandemia, de lo que ha supuesto el impacto de la pandemia en las residencias, en los abuelos, y su estado, su deterioro cognitivo en la mayoría de los casos ha empeorado, su salud afectiva ha empeorado, hay un grado de tristeza enorme. Exactamente. Y al final es curioso porque el grupo más vulnerable es el grupo más castigado, no solo sanitariamente, sino afectivamente. Es decir, ahora cuando estamos a las puertas de la Navidad, de reencontrarte con tus familiares o que tus familiares llegaran a los centros a compartir, les cerramos la puerta. Casi uno de cada tres personas creen que desde marzo hasta ahora su salud ha empeorado respecto a la que había antes de la pandemia, su salud, y se manifiesta en múltiples cosas, sobre todo en las relaciones sociales, en las relaciones personales, en la falta de trato humano. Es que recordemos que la salud no solamente es no estar enfermo físicamente, sino socialmente, psicológicamente, eso es muy Vamos importante. a seguir profundizando en por qué Tenerife está siendo la isla más castigada por el coronavirus. Está con nosotros Amos García, que como saben es jefe de epidemiología del Servicio Canario de la Salud. Amos García, muy buenas noches. No se cortaron, ¿no? Se nos cortaron todos, ¿no? Vamos a intentar recuperar esa conexión con Amos García. Les traigo la pregunta a la mesa. ¿Les llama la atención la diferencia de casos de contagio que hay entre Tenerife y Gran Canaria? ¿Cómo es posible? No somos sociedades tan distintas, aparentemente, ¿no, Ana? Bueno, no somos sociedades, pero bueno, yo comentaba o cuando analizaba con los compañeros de Gran Canaria, es cierto que cuando ellos tuvieron un pico de incidencia en el verano, sí estaba claramente relacionado con el ocio nocturno. Se actuó sobre el ocio nocturno y se consiguió frenar los contagios, y lo que aquí ha pasado es que ha habido una incidencia paulatina que ha ido aumentando, que en un principio sí estaba asociado, digamos, al ocio nocturno, pero que ahora mismo son varios los núcleos. Son en las casas, es el ocio nocturno, es el ocio diurno, es el compartir comidas en entornos familiares, es el propio entorno familiar mezclado con el entorno laboral, que además es curioso porque sí es cierto que en las últimas semanas hemos visto que hay un alto porcentaje ahora de positivos asociados a mezclar el entorno laboral con el personal. Entonces yo creo que en Tenerife no es que socialmente seamos distintos, sí hay una parte también que no se ve tanto en Gran Canaria, y es quizás la cultura del vino asociada a la apertura de las bodegas, a la dispersión geográfica y a la reunión en grupos de todo este tema que tiene que ver con el vino y con la apertura de las bodegas. Yo creo que vamos a trasladarle, Ana, si te parece, esa misma pregunta a Amos García, el jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud. Estamos hablando de 231 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en la isla de Tenerife, mientras que estamos hablando en la isla de Gran Canaria de 49 casos, fíjense la diferencia, 231 a 49 en la isla de Gran Canaria por cada 100.000 habitantes. Amos García, muy buenas noches. ¿Cómo es posible esta enorme diferencia con hábitos, como decíamos, similares entre la población de Tenerife y la población de Gran Canaria? Hola, buenas noches, Miguel Ángel. Bien, en estos momentos una respuesta basada en la evidencia científica no la haya, porque hay esa diferencia de casos y de tasas entre la isla de Tenerife y la isla de Gran Canaria. Sí es cierto que hay un aspecto que yo quisiera subrayar. En el comienzo de la segunda onda pandémica, en Gran Canaria fue la isla que presentó un mayor peso la pandemia, y ese mayor peso estuvo claramente vinculado al ocio nocturno. Se desarrollaron medidas que iban dirigidas al ocio nocturno y automáticamente comenzaron a descender el número de casos. En Tenerife posiblemente el incremento del número de casos obedezca a otro perfil de conductas, y en ellas lo que pueden ser las reuniones familiares, las reuniones de amigos, va a desempeñar un papel clave. En la isla de Gran Canaria, estábamos hablando, se produjo un pico de contagios durante el verano, como acabas de citar. Sin embargo, se logró atajar a tiempo. ¿Qué papel jugaron los cribados masivos, Amos, que se realizaron en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Ha habido diferencias entre los cribados que se realizaron allí y los que se han efectuado en Tenerife?
Sí, ha habido alguna diferencia. Los cribados han tenido un papel importante, sin lugar a dudas, pero repito, básicamente el perfil del incremento de casos de la isla de Gran Canaria estuvo muy ligado a lo que es el ámbito del ocio nocturno. Se cerró el ocio nocturno y automáticamente volvimos a la normalidad. En Tenerife no es el caso, no está ligado el incremento al ocio nocturno, está ligado fundamentalmente a una mayor transmisión intracomunitaria del virus, básicamente porque no se ha conseguido atajar la circulación del mismo en los ámbitos donde se está produciendo mayor número de contagios, que es el ámbito familiar o el ámbito de las reuniones de amigos. Por otro lado, los cribados que se hicieron en Gran Canaria, en los barrios que tenían, o en los barrios, las zonas básicas donde había un mayor peso de la pandemia, tuvieron una gran aceptación por parte de la ciudadanía. En Tenerife no ha habido tan alta participación por parte de los ciudadanos en esos barrios, y eso puede ser otro elemento también explicativo de por qué hay esta diferencia tan importante del peso de la pandemia entre una isla y otra. A día de hoy, Amos García, ¿podemos decir que la pandemia está descontrolada en Tenerife? Lo que es evidente es que en Tenerife hay transmisión intracomunitaria, eso es evidente, eso es evidente. No podemos decir que esté descontrolada porque en cualquier caso se han implementado medidas que esperemos que la controlen. Esperemos a ver el impacto de estas medidas dentro de 2 semanas y evidentemente si dentro de 2 semanas la situación no ha mejorado en un sentido razonable, pues cualquier medida de intervención tiene que estar encima de la mesa en el contexto de una situación tan dramática como es la de una pandemia. Hablemos ahora, si le parece, de las vacunas. Hace unas horas conocíamos que la Unión Europea comenzará a distribuir la vacuna de Pfizer a partir del 27 de diciembre. Eso quiere decir que se adelanta el calendario previsto. ¿Por qué hay tanta prisa de repente? ¿Tendremos vacunas en Canarias antes de que acabe el año? Desde luego, Canarias forma parte de España y España forma parte de la Unión Europea. Por lo tanto, si la Unión Europea, la presidenta de la Unión Europea hoy ha establecido que el periodo de inicio de la vacunación estará entre el día 27 y el 29 de diciembre, lógicamente eso nos atañe y razonablemente deberíamos disponer de vacunas. La estrategia de intervención ya está prácticamente concluida y empezaríamos a vacunar posiblemente antes de final de año o en cualquier caso a comienzos del próximo año. Y como decías, ¿por qué se ha adelantado? Fundamentalmente la EMA iba a proceder a la autorización de la vacuna de Pfizer, que es la que ha sido autorizada por la FDA en Estados Unidos, en Canadá por su órgano regulador del medicamento y en el Reino Unido. El día 29, sin embargo, se ha adelantado ese proceso de autorización 9 días, al día 21. ¿Por qué se ha producido esto? Básicamente se ha producido porque ha habido una gran influencia de Alemania deseando que se produzca este adelanto. Un adelanto que desde el punto de vista de la racionalidad científica es coherente con un proceso que ya se ha iniciado en otros países y posiblemente este interés que tenía Alemania en que se produjera un adelanto en la autorización de este producto estaba basado fundamentalmente en que, dada una situación complicada que están teniendo en ese país, había que dar alguna señal de optimismo a la ciudadanía, algún factor emocional que permitiera que los ciudadanos y ciudadanas alemanes que están muy preocupados tuvieran alguna perspectiva de optimismo. Pero esto puede ser puede tener un doble filo, y es que ese exceso de optimismo se traduzca en una falta de seguridad y una bajada de guardia frente a la pandemia. Entonces hay que modularlo muy bien, muy bien. Le pregunto a ver si me puede responder con cierta brevedad. Algunos expertos aseguran, Amos García, que se está gestando una tercera ola que amenaza con arruinar precisamente la campaña de vacunación. Temen que el aumento de contagios incida en su efectividad, ya que se requiere de 2 dosis y tras la primera es posible contagiarse en los siguientes 12 o 14 días. ¿Qué opina? Sí, pero es menos posible que si uno no hubiera recibido la primera dosis. Es decir, con la primera dosis ya vamos a tener un cierto perfil de protección. Por lo tanto, el vacunar o no en el contexto de un incremento de casos puede ser más molesto o menos molesto, pero en principio sobre el impacto que va a tener la vacunación sobre la pandemia, poquito va a haber, porque el impacto de la vacunación sobre la pandemia lo vamos a visualizar cuando tengamos altos porcentajes de coberturas conseguidos en la población diana. Así que independientemente que estemos en la tercera ola, que esperemos que no,
o no estemos en la tercera ola, el comienzo de la vacunación tiene que ser inmediatamente que lleguen las vacunas. Amos García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber estado en Fuera de Plano. Nada, muchísimas gracias, Miguel Ángel, ha sido un placer. Buenas noches. Luis Ortigosa, con el adelanto del plan de vacunación, ¿confían en que podamos alcanzar la inmunidad de grupo antes del próximo verano? Es que ese es bueno, antes del próximo verano, no creo. El objetivo inicial yo creo que es conseguir que antes de junio o a mediados de junio por lo menos se tengan unas coberturas sobre el 50%, eso sería deseable. Y para eso tenemos, primero está claro que el gobierno ha establecido un plan estratégico de vacunación, se van a vacunar a estos primeros 4 grupos esenciales al principio, ojalá y empecemos a final de año o comienzos del próximo, y una vez que ya estén vacunados todo el perfil sanitario, todos los centros sociosanitarios, los mayores y demás, después habrá que ir siguiendo al resto de la población. Y para eso tenemos que volver a recuperar parte de la confianza de la población que la ha perdido en la vacunación, precisamente por muchos factores. Pero ahora mismo ustedes saben que las encuestas sociológicas cifran en más de un 50% de población que le preguntamos, ¿usted se vacunaría? Yo prefiero esperar unos meses, con lo cual, si tienen esa duda, hay que recuperar esa confianza de la población. Y fíjense que pasa todo esto cuando todavía no ha empezado la vacunación en España, Ana. Esta misma semana conocíamos que en Gran Bretaña se ha descubierto una nueva variante del coronavirus que se propaga, al parecer, de manera más rápida. ¿Influirá esta mutación de la COVID-19 en la efectividad de las vacunas? Evidentemente toda mutación que ocurra supone un cambio a lo que está pensado, pero para lo que está estipulado la vacuna en este momento es para esa cepa que mayoritariamente circula, y con ello confiamos que cuando vacunemos sea lo suficientemente eficaz como para poder controlar la pandemia y dar respuesta o dar una solución a todo esto. Y luego, evidentemente, como ocurre con todos los virus van mutando. Lo mismo ocurre con la campaña con el virus de la gripe y con la vacuna, que conforme se va apareciendo más cepas, tendrán que ir modificándose las vacunas en años consecutivos para poder garantizar la cobertura del mismo. Y desde Sanidad se ha advertido de que aunque nos pongamos la vacuna, seguimos teniendo riesgo de contagio, ya que la inmunidad prometida solo se genera varios días después de recibir no la primera, sino la segunda dosis. Todo eso se traduce en que no podemos bajar la guardia, no. Imagino, aunque nos vacunemos. No podemos, no debemos y no vamos a hacerlo. Es fundamental que no olvidemos que la vacuna no vamos, cuando consigamos vacunar al conjunto de la población es cuando podremos hablar de una inmunidad completa. Mientras tanto, podemos seguir infectándonos y tenemos que seguir manteniendo las medidas. La mascarilla va a formar parte de nuestra vida durante mucho tiempo, lo mismo que la distancia y lo mismo que la higiene. Y eso no debemos de olvidarlo y que tiene que ir paralelo y conjuntamente con el plan de vacunación que establezcamos. Pues si hay algo que está claro es que el confinamiento de Tenerife es desde luego el colofón a un año nefasto, desde luego para el turismo. La pandemia ha vaciado hoteles y apartamentos, parece prácticamente imposible que podamos salvar parte de la temporada de invierno y menos aún con las nuevas restricciones aprobadas en países como Alemania o Gran Bretaña. ¿Cómo maneja este nuevo escenario la patronal del sector? Se lo vamos a preguntar a Tom Smulder, Wendy, de tu mano. Así es, vamos allá con esta entrevista que, por cierto, ya lo tenemos al otro lado. Tom Smulders, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas. Muy buenas noches. La evolución de la pandemia y la decisión de cerrar Tenerife daña nuestra imagen de destino seguro. Mucha gente conoce las islas por individual, pero también, por supuesto, nos conocen como un destino, como el archipiélago. Y lo más importante es que lo conocen como un espacio libre, un espacio sano, porque la gente ahora mismo, cuando se va de vacaciones, mira con lupa cómo está la situación en la actualidad. Tenerife y seguramente con las medidas drásticas, al igual que ha pasado en Las Palmas, en un par de semanas están en niveles normales otra vez y somos otra vez una gran familia sana y salvo.
Bueno, como sabe Thomas Mulder, la situación de Tenerife pues nada tiene que ver con el resto de Canarias. Sin embargo, Reino Unido aplica la cuarentena a todos aquellos británicos que vengan desde cualquier isla. Ante esta circunstancia, ¿debería cada isla promocionarse de forma independiente y buscar esa diferenciación? Cada clientela tiene su propio mercado. Es un hecho que en invierno sobre todo tenemos clientes, pero muchísimos, que son clientes repetidores, que conocen nuestro archipiélago, que conocen sobre todo su isla, y cada uno tiene su isla. En Tenerife hay un poco más de ingleses y en Gran Canaria, por ejemplo, hay un poco más de alemanes. Y en el conjunto también tenemos bastantes escandinavos, pero todo eso está ahora casi fuera de órbita, porque cada uno ha tomado sus decisiones. Y lo que están haciendo los gobiernos en todos estos países es intentar frenar el viajar en sí. Si nosotros nos presentamos como un lugar de mucho movimiento, aire libre y de poco contagio, podemos dar contramensaje, es decir, usted aquí no corre peligro, sino usted una vez aquí y llega usted sano y salvo, va a estar en la gloria, y eso lo saben muchos de nuestros clientes. Bueno, y ya para terminar, ¿qué previsiones manejaba para esta Navidad? ¿Cuál es la realidad que hay ahora? Y si se ha producido esas cancelaciones en cascada, ¿ha pasado? Sí, ha pasado eso. Mucha gente han llegado a tener que cancelar, sobre todo también por la problemática de los distintos test, que nadie se aclara o no tiene ni oportunidad ni dinero suficiente para costear esos test como PCR, que en muchos casos no procede porque hay posibilidades de hacerlo de otra manera, más fácil y mucho más barato. Thomas Mulder, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Esperamos que esos turistas vuelvan muy pronto. Gracias, como decía, y felices fiestas, a cuidarse. Lo mismo les digo. Gracias. Bueno, aquí estaban las palabras de Thomas Mulder, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas. Esta es la situación y, como le decía, esperando que vuelvan pronto y dar esa imagen de seguridad en Canarias. Bueno, pues esto es lo que defiende la patronal. Hace tan solo unos meses, Marcial Morales, el presidente del Cabildo de Tenerife, que por cierto ya ha dado positivo esta tarde, noche ha dado positivo en COVID, pedía diferenciar la marca de Tenerife de la de Gran Canaria. Ahora la situación se ha dado justamente la vuelta. ¿Es una buena idea ir por separado? Vamos a ver. En el mundo hay 2.000 largos destinos turísticos queriendo captar al visitante. Por tanto, hacer la guerra cada quien por su cuenta es sencillamente una torpeza. La situación en este momento y la enseñanza en tan poco tiempo de esas declaraciones de nosotros vamos a ir por libre a ver si ahora en esta situación, creo que eso enseña a ser inteligente, a ir unido, a, como decía muy inteligentemente el señor Mulder, a que cada isla venda la singularidad en un destino común, un destino atractivo, un destino que tenemos que seguir haciendo excelente, especialmente en un momento en el que hay que sumar fuerzas porque, además de las ayudas y del rescate que los gobiernos tienen que dar, especialmente por las pequeñas empresas de la restauración, etcétera, que este momento puede ser la puntilla definitiva para muchas familias que estaban con el agua al cuello. Por tanto, ahora más que nunca, hacer las cosas inteligentemente, que es hacerlas unidos. Sí, coincido totalmente con Marcel. Está muy claro que la situación está muy compleja para muchísimas familias, y desde luego caminar de forma individual, tirarse al vacío. Hay que caminar de forma conjunta, y además el destino de Canarias en conjunto vende probablemente mucho más que la isla en solitario. Se conoce mejor, se conoce con mucha más claridad, y además tenemos, como señalaba, tenemos turismo que repite mucho, o sea, que nos conoce y hay que... La clientela bastante fiel. Efectivamente. Bueno, pues a la crisis del coronavirus, hay que decir, se suma la de las pateras. 2020 se despide con cifras migratorias inasumibles para un territorio, desde luego, como el nuestro. Esta noche hemos preparado un reportaje sobre el drama que viven miles de personas que arriesgan su vida para llegar hasta nuestras costas. Veremos por qué lo hacen, les vamos a mostrar cómo operan las mafias
el gran negocio que hay detrás de las pateras y qué mueve ingentes cantidades de dinero. Será en un instante, justo a la vuelta de publicidad. Estamos en Televisión Canaria en Fuera de Plano. La pandemia también tiene repercusiones en la migración, además de impulsar la salida de muchos africanos en busca de otro futuro. El cierre de fronteras provocado por el virus está ralentizando las repatriaciones. Una situación que, unido a la ausencia de derivaciones masivas hacia la península, ha convertido a Canarias en un gran centro de retención de migrantes. Pero no es la única derivada de este fenómeno. También intervienen las mafias, las políticas de la Unión Europea, los medios de vigilancia de nuestras costas y la colaboración de países como Marruecos. De todo esto trata nuestro reportaje de hoy, al que hemos titulado Barcos de papel. Frágil, endeble, vulnerable, pero en ruta firme y decidida para afrontar una travesía donde quizás la vida acabe sumergida. Pero el viento de la supervivencia y de la libertad sopla con más fuerza que el miedo, hasta que, empujados por la esperanza, arriban a la tierra que soñaron. Las islas vuelven a ser escenario de una crisis migratoria. 2020 ya se ha convertido en el segundo año en el que más cayucos y pateras han llegado a nuestras costas. A bordo, más de 20.000 personas, un flujo para el que Canarias no estaba preparada. Septiembre marca la temperatura de la ruta canaria a final de año. Suele haber un incremento porque se dan unas condiciones propicias para la migración en esta zona del mundo. Ocurrió en 2019 y ocurre siempre que hay movimiento en esta ruta. Preveíamos un incremento. Con la pandemia, el incremento no solamente ha sido sostenido, sino que ha sido muy notable. Ante el aumento creciente de llegadas irregulares en los próximos meses, el Gobierno de España ha diseñado un sistema de acogida en las islas que no contempla la derivación de inmigrantes a la península. Judith Sunderland, directora adjunta de la División de Europa y Asia Central de Human Rights Watch. Como respuesta a la presión migratoria en Canarias, España ha iniciado un plan para acoger de forma estable y segura a un elevado número de migrantes. ¿Qué espera de ese plan? Esperamos que los nuevos centros que ya han creado puedan ofrecer condiciones mínimas adecuadas para las personas y puedan ser lugares donde todos sus derechos, por ejemplo, al asilo, a la asistencia letrada, etcétera, sean respetadas. ¿Cómo califican desde Human Rights Watch la gestión que se ha realizado de esta crisis? El mero hecho que las autoridades hubieran pensado que fuera una buena idea establecer un centro de retención y de recepción inicial ahí en el muelle no fue una buena idea. Son situaciones que hemos visto trágicamente, que vemos todavía en muchas fronteras de la Unión Europea. Es una cuestión que debería de involucrar toda la Unión Europea, no solo España. Lo importante para nosotros claramente es asegurar la vida en el mar, asegurar operaciones de salvamiento marítimo, y también asegurar que esas personas sean trasladadas en un puerto seguro. Tras el cierre del muelle de Arguineguín y el esperado desalojo de inmigrantes de los establecimientos turísticos, se preparan nuevas carpas de acogida. Gran parte de ellas se habilitan en 2 cuarteles de Tenerife, Las Canteras y Las Raíces, con capacidad para unas 2.600 personas. En Gran Canaria, además de las 800 plazas de Barranco Seco, se distribuyen 2.000 más en el Regimiento Canarias 50, en un colegio público en desuso y en una nave cedida por Bankia. Y en el cuartel de El Matorral en Fuerteventura se crearon otras 700.
Además de concentrar en Canarias a los inmigrantes, la hoja de ruta diseñada por el Gobierno de España pasa por la repatriación. Nicolás Castellano, ¿qué personas son las que pueden ser repatriadas? Son personas que pueden ser devueltas por los acuerdos bilaterales de devolución. Las devoluciones están cuestionadas, ¿no? Que ahora acaba de revisar el Constitucional y que no ampara las devoluciones en caliente. Lo que dice es, la ley se puede aplicar, pero tienes que garantizar, que tienes que saber quién es la persona, si tiene derecho a pedir asilo, si es mayor o menor de edad, y una vez que se cumplimente todo el procedimiento administrativo legal, tú ya procederás a aplicar el acuerdo bilateral con Marruecos, ¿no? Hasta ahora lo hemos hecho de manera chapucera, todas las devoluciones ilegales de Ceuta y Melilla, etcétera, etcétera. Muchos de los que huyen de sus países de origen lo hacen para escapar de situaciones complicadas, incluso económicas. ¿A qué se enfrentan esos migrantes cuando son repatriados y vuelven a casa? El repatriado, el devuelto, en primer lugar, suele ser rechazado. No tiene ningún tipo de aplicación del derecho, un devuelto ahí no es sancionado tampoco administrativamente por haber hecho este viaje. No hay ningún plan para que los devueltos tengan un trabajo, para que dejen de venir. Muchos de estos jóvenes se han jugado la vida. En su cayuco han muerto gente y han sido repatriados. Decidí entregarme al mar y perdí la fe en el sol. Ahora arrastro los recuerdos que salvé del fuego. Esta no es la primera crisis migratoria que vive Canarias. En el año 2006 llegaron más de 31.000 personas, una cifra que se redujo a 12.500 al año siguiente y a poco más de 9.000 en 2008. Gerardo Mesa, expresidente regional de Cruz Roja, usted vivió de lleno la crisis de los cayucos de 2006. ¿Cómo recuerda aquellos tiempos? Bueno, aquello fue terrible en un principio, porque nadie sospechábamos que eso iba a ocurrir. En aquel entonces no había nada preparado, ni nosotros estábamos preparados, ni la policía tenía instalaciones, ni estaba preparada. No habían barcos de salvamento, incluso en aquel entonces la policía los identificaba y los soltaba, que muchas veces tuvimos que pedir a la Policía Nacional que los dejaran en los calabozos, por lo menos para que durmieran bajo techo, ¿no? ¿Se pueden establecer diferencias entre lo que ocurrió en 2006 y lo que está ocurriendo en este 2020? No veo mucha diferencia. Lo único es que ahora parece que estamos mejor preparados para recibirlos, por lo menos tenemos la experiencia aquella. Aunque hablamos mucho de todo esto, conocemos toda la historia, pero las actuaciones parece que no se encaminan por el camino correcto, ¿no? A diferencia de 2006, durante 2020 el 95% de las embarcaciones han llegado a Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, siendo esta isla la que ha recibido a casi 7 de cada 10 inmigrantes llegados a Canarias. Durante el pasado verano, la llegada de embarcaciones a Gran Canaria fue tal que obligó a levantar el 20 de agosto el campamento del muelle de Arguineguín. Una solución en principio temporal con capacidad para 400 migrantes y en el que se llegó a acoger a 2.500 personas. Una situación que el personal de Cruz Roja ha calificado de muy complicada. Así es, empeora la situación en el muelle de Arguineguín y no para el flujo de pateras. Nadie me comunicó que iba a hacer un campamento, iba a haber un campamento humanitario. Yo cuando me enteré es cuando estaba Cruz Roja poniendo las carpas aquí, pero a mí lo más que me impresionó de todo esto era que cuando venían llegando inmigrantes y no sabían a dónde derivarlos, pues dormían como pura mercancía. Duermen y comían en el mismo sitio, la falta de limpieza. Lo que no te esperas de un primer mundo ha pasado aquí, vulnerando todos los derechos humanos, los derechos fundamentales y los tratados internacionales. A la delegación del gobierno en este aspecto ni está ni se le espera. Sin los recursos de acogida necesarios, el gobierno de España alojó a miles de migrantes en hoteles y apartamentos vacíos. Pero tras unos meses, los municipios turísticos exigen su desalojo antes del 31 de diciembre y advierten con sanciones. Comprobar si tienen título habilitante o no para alojar a migrantes en establecimientos turísticos y si no lo tienen, pues entonces en ese caso tendremos que iniciar un expediente en materia de disciplina urbanística. Esto ni mucho menos un ataque a las personas. Lo que estamos hablando es que si queremos hablar de reactivar la actividad turística, de recuperarla, primero tenemos que solucionar la crisis migratoria. Lo que nos transmiten los turoperadores, los medios internacionales, pues evidentemente están alarmados porque la imagen que estamos transmitiendo es que existe un descontrol migratorio tan grave, tan importante, que incluso hemos tenido que recurrir a alojarlos en complejos turísticos.
Yo creo que desde agosto hasta diciembre han tenido tiempo suficiente para planificar y reorganizar, sobre todo para ir vaciando las instalaciones turísticas en los municipios turísticos, porque de un momento a otro tenemos que empezar a reactivar la actividad turística, que es lo que nos da de comer. De no cumplirse, ya este ayuntamiento les ha notificado como actuaciones previas a las 11 instalaciones que hay en el municipio de Mogán. Se les sancionará de forma grave con unas multas de 6.000 a 150.000 euros, precisamente por albergar personas que no están acorde a lo que establece la propia ley. Entendíamos que 4 meses era tiempo más que real para hacerlo. Hemos visto que no se ha hecho de manera diligente, rápida, eficaz. Lo que ha dañado claramente la imagen del sector es el hacinamiento en el muelle de Arguineguín. Aunque no todos son críticas, en esta situación de pandemia hay empresarios que han podido sacar rendimiento a sus establecimientos desocupados. Vamos a intentar contactar con uno de los establecimientos donde se alojan los migrantes a ver qué nos cuentan. Soy Pablo, redactor del programa Fuera de Plano. Les llamaba para preguntarles si el hecho de alojar migrantes en su establecimiento les ha beneficiado de alguna manera. Sí, a ver, por una parte nos hemos beneficiado ya que hemos abierto el hotel, ha salido la plantilla del ERTE y hemos abierto las puertas después de 6 meses. Claro, porque ustedes estaban cerrados y pudieron reabrir coincidiendo con el pico de llegada de migrantes a las islas. Nosotros abrimos el 4 de septiembre. En septiembre ya se alojaron ya los inmigrantes ya. El grupo ha sido todo, la verdad que bastante bien. Entonces mejor de lo que esperábamos todos. Estamos todos muy contentos. De todos hemos crecido como personas, por así decirlo, porque hemos visto la realidad. Por todo lo que yo sufrí, por todo lo que yo aprendí, de todo lo que yo te di, ya no me queda nada. En la crisis de 2006, los inmigrantes no fueron acogidos en hoteles, sino en los centros de internamiento para extranjeros. Pero tras reiteradas denuncias sobre la vulneración de derechos humanos, estos centros fueron cerrados. Ahora, 2 de ellos han vuelto a abrir sus puertas. La ley de extranjería prevé varias posibilidades. Puede ser retirada de pasaporte, puede ser ir 2 veces al mes a firmar en una oficina pública. También prevé la existencia de un centro de internamiento. Se ha optado por el modelo más caro. Cuando están en el CIE para ser expulsados. Si en 60 días no se les expulsa, se les pone en libertad. Una vez llegan a la costa, lo primero que se le hace es atenderlos humanamente. Y mientras tanto se hace la filiación policial. Ya se remite a un dispositivo de acogida social. Todos están en situación jurídica de libertad. Si tienen una orden de expulsión, pues tienen que estar localizados. Los migrantes que entran en estos centros esperan a ser expulsados del país. Unas repatriaciones que, a diferencia de 2006, se han reducido por la COVID-19. Lo que ha pasado es que no ha habido repatriaciones, porque las fronteras están cerradas. Como las fronteras están cerradas y los aeropuertos están cerrados, no se puede repatriar. Mientras las devoluciones se tramitan, Canarias se ha convertido en el gran centro de retención de inmigrantes de España. La negativa del gobierno central a derivaciones masivas a la península ha despertado duras críticas. Antonio Morales, usted ha sido muy crítico con la política migratoria europea. ¿Cree que Europa está tomando a Canarias como islas cárceles para la migración? Sí, sin duda. Yo creo que no se ha hecho bien, se ha hecho rematadamente mal. Hay una estrategia en Europa de convertirnos en un espacio cárceles, de intentar evitar por todos los medios que estas personas pueden llegar hasta el continente. Y la estrategia de Lesbos, que les ha dado resultados, la de Lampedusa, de Ceuta, Melilla, se repite en las islas. Lo cierto es que España ha utilizado como argumento que Europa no me permite hacer derivaciones a la península. Eso no es cierto. La legislación europea no lo impide. Otra cosa que haya consignas en ese sentido y que España las acate. Ellos dicen que es como un efecto disuasorio para evitar un efecto llamada. Yo no estoy de acuerdo con eso. El verdadero efecto llamada es el hambre y la pobreza de estos países. Las derivaciones son fundamentales para Canarias y no entiendo que pueda vincularse con la generación de lo que se conoce como el efecto llamada. También habría que preguntarse qué efectos puede tener que Canarias se convierta en el único territorio español que tenga que gestionar la llegada y acogida de estas personas. Las voces críticas también se giran hacia la Unión Europea para reclamar solidaridad en la acogida entre los Estados miembros. La aplicación de la solidaridad se está discutiendo actualmente en el plan
europeo de asilo, en el que hay unos estados que no son fronterizos, Polonia, Hungría y Chequia, que están en contra de los repartos solidarios y no quieren cuotas obligatorias de reparto. Y los países del sur que están solicitando que haya cuotas obligatorias de reparto y que se aplique necesariamente la solidaridad territorial. Lo que no tiene sentido de ninguna manera es la posición de España, que solicita que se aplique un reparto solidario de España frente a Europa, pero sin embargo aplica medidas a Canarias en las que impiden la solidaridad territorial que otras autonomías están ofreciendo. A 4.000 kilómetros de distancia de Canarias, en el campamento de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, se han llegado a concentrar más de 19.000 personas que piden asilo en Europa. La situación ha cambiado muchísimo desde 2016, donde esta isla era espacio de tránsito. Las personas llegaban y directamente en 2 o 3 días eran derivadas a península. Desde 2018 se firmó el acuerdo con Turquía y esto bloqueó esta isla y la convirtió en isla cárcel. Un término que lo hemos solido escuchar no solamente en Lesbos, sino también en Lampedusa y ahora mismo en Canarias. Vemos que las políticas se replican, ¿no? Que no somos los únicos, que todo esto está pasando en Italia y está pasando en España de la misma manera. No hay una respuesta clara de la Unión Europea. El control de la migración irregular no es un problema exclusivo de España. Países como Italia, Grecia y Malta también se ven desbordados. La alternativa a esta situación es la apertura de vías legales para llegar al continente europeo. La regulación del fenómeno migratorio desde Europa se produce según las propias necesidades de Europa. No existe una estrategia sólida, una política europea en cuestiones migratorias. Al sistema de asilo no se pueden acoger todos los inmigrantes que llegan, porque si no los procesos de solicitud de asilo se eternizan. Lo que hace es ofrecerle a alguien que cumple esas condiciones el estatus de refugiado. La inmigración irregular ha vuelto a desembarcar masivamente en Canarias, con personas que huyen de una vida sin recursos y sin esperanza de lograrlos. Su error solo fue nacer al otro lado de la orilla. Bueno, pues para profundizar en el debate migratorio se incorporan a nuestra mesa Awa Ndiaye, que es presidenta de la Asociación Diapo de Senegaleses en Tenerife. Buenas noches, Awa, bienvenida. Buenas noches, gracias. Y se incorpora también Juan Carlos Lorenzo, que es el coordinador en Canarias del Comité Español de Ayuda al Refugiado. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Awa, el gobierno de España lo ha dejado claro, no habrá derivaciones a la península salvo casos de extrema vulnerabilidad, pero estos casos apenas suponen el 10 o el 15%. El argumento de que las derivaciones provocarían un efecto llamada, ¿estás de acuerdo con él? Bueno, buenas noches. Primero agradecerle esta invitación y decirle que yo no estoy muy de acuerdo con esto. Yo creo que se podría retomar lo que se había hecho en 2005-2006, intentar un poco abrir la puerta hacia esta persona migrante. Yo la última vez decía que estas personas no han venido para quedarse en Canarias, estas personas han venido para seguir su ruta hacia Europa. Yo creo que al abrirle, al trasladarla hacia la península, le harían este favor de cumplir con su sueño, que es pues, llegar a Europa para poder mejorar su calidad de vida. Juan Carlos, ¿habría efecto llamada? Yo creo que no. El efecto llamada es el mantra que se utiliza para que las políticas migratorias estén centradas en una perspectiva netamente de seguridad y no de un enfoque de derechos humanos. Lo mismo pasa con la lucha contra las mafias. Yo estoy de acuerdo en, o sea, los traslados tienen que formar parte de lo que es una gestión poliédrica de la realidad migratoria. No puedes afrontarla solo desde la visión reduccionista de dimensionar la acogida hasta no se sabe cuánto y en qué condiciones y en una diplomacia de retorno, que es lo que de alguna manera está centrando la gestión de la realidad migratoria. Es mucho más amplia y Canarias como tierra de paso se tiene que permitir los traslados de aquellas personas para que continúen su tránsito migratorio. Es una cuestión en la que las personas están siendo inexpulsables, una situación de total parálisis y de estaticismo en Canarias que no genera para ellas ni para la propia sociedad canaria nada bueno. O sea, el fluir del itinerario hace que la sobreocupación no exista y por tanto podamos gestionar mucho mejor lo que vivimos. Marcial, dirigentes como el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, al que veíamos hace un instante en ese reportaje, han denunciado que Canarias se ha convertido en isla
en islas cárcel, al estilo de Lesbos en Grecia. ¿Crees que podría darse una situación parecida en este archipiélago? Bueno, con las cifras muy diferentes, se está produciendo una situación de atasco que es consecuencia evidentemente de la improvisación, de la falta de políticas migratorias tanto de Europa como de España. Se mira para otro lado. El ejemplo lo daba este abogado que intervenía antes cuando hablaba de los países que no están impactados directamente, como no quieren ni oír hablar del asunto, cuando que a la larga habrá que ver quién va a renovar la población en zonas como Europa con el envejecimiento que tenemos. Europa al final va a tener que pedir que muchos migrantes sean quienes renueven y quienes mantengan los sistemas de pensiones, los sistemas de bienestar. Pero independientemente de eso, esto es la consecuencia de la improvisación, y allí donde toca, ahora le toca a Canarias, porque evidentemente estamos a 100 kilómetros de Puerto del Rosario al mundo empobrecido, a 96 kilómetros de Fuerteventura al mundo empobrecido, que son los puntos más cercanos, y por tanto le toca a Canarias, como le ha tocado a Lesbos, como le toca a esta zona fronteriza, pero desde luego seguir actuando en este nivel de improvisación, afrontando solo, vienen ministros a Canarias, solo a dotar de más plazas. Menos malo es tener espacios de acogida dignos que tener al solajero en un muelle a personas, pero desde luego afrontar solo eso, algún pequeño gesto puntual de ida a Mauritania o a Marruecos, pero este es un asunto mucho más global, y si todo el mundo coincide en que el efecto llamada, como decía Antonio Morales, es el hambre o son las guerras, es la imposibilidad de vivir ahí, de no tener proyecto de vida, hay que afrontar las cosas más globalmente. Marcial Morales, tú has sido político, has sido consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno canario, presidente de un cabildo de una isla la primera oleada. Sí, como Fuerteventura. Viviste en primera persona la primera oleada. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo que el ministro del Interior afirma que no va a haber derivaciones de migrantes a la península, oigamos al mismo tiempo al presidente del Gobierno de España pedir solidaridad a Europa y a otras comunidades autónomas? ¿Qué opinas de esta diferencia de declaraciones entre...? Eso es lo que se llama por un lado hipocresía política y por otro lado se llama descoordinación. Un gobierno... ¿Y con qué versión te queda? ¿Con qué versión nos quedamos? Bueno, con la versión de los hechos son los que cantan. Y lo que ocurre es que una población como la de Canarias, que tiene historia en materia migratoria, que sabe lo que hay, que es un pueblo tolerante, que siempre ha sido un pueblo tolerante, muy tolerante, se ve presionado excesivamente, pues sencillamente porque los hechos son que no se hace nada, o peor aún, o se hace de extranjero, porque aparecen en Granada 200, haga usted las cosas con absoluta... ¿Se está haciendo de extranjero? Por supuesto que se está haciendo de extranjero, como se hizo en otro momento, por supuesto que sí, y por tanto no se puede convertir la mentira, la hipocresía en política, porque esto es mucho más serio, y porque efectivamente afrontar solo, como apuntaba Juan Carlos ahora mismo, afrontar solo sobre el territorio donde llegan esas personas, afrontar un asunto que arranca desde la aldea de la que salieron o la ciudad de la que salieron, y por qué salieron, y qué países han pasado, y qué complicidades ha habido en medio, y qué mordidas se han llevado algunos responsables políticos de los países por los que han pasado para dejarlos salir, etcétera. O sea, cuando es un asunto tan complicado, desde luego parece que, y lo que es peor, muy pronto seguramente bajará el flujo, y cuando vuelva de nuevo, porque volverá, nos va a coger otra vez. Juan Carlos, veía que movías la cabeza y decías sí. Sí, porque es una cuestión para nosotros obvia, y es verdad que en ocasiones la propia hipocresía política, la descoordinación, nosotros hemos hablado de que lo peor que llevamos de todo esto es el desorden. El desorden porque no ha habido coordinación, porque no ha habido unidad de acción, ha habido falta de liderazgo también, y la determinación adecuada y necesaria para tomar decisiones con agilidad y con racionalidad, desde una perspectiva mucho más global, con una mirada mucho más larga. Si tenemos la mirada corta, posiblemente sigamos atendiendo a realidades como esta como una emergencia, y cuando atendemos con una emergencia, lo único que conseguimos es que la gente lo pase mal y que los derechos estén fragilizados. Yo creo que los hechos así quizás no lo demuestran. Leopoldo, la alternativa que está planteando el Gobierno de España es habilitar más de 7.000 plazas repartidas en 3 islas, entre Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, la mayoría de ellas, como hemos visto también en el reportaje, en tiendas de campaña. ¿Crees que esta solución es la adecuada para garantizar los derechos de los migrantes? Primero, no creo que tengan capacidad de acogida suficiente para el número de inmigrantes que están llegando aquí, con lo cual ya vamos a tener un problema de saturación y un problema mucho más grave en el sentido de que volvemos a recuperar situaciones pasadas. No parece una buena medida. Tenemos un problema de hipocresía
lo han comentado, pero de hipocresía política, de falta de solidaridad a nivel del Estado. España no, efectivamente, Canarias le pide a España lo que España le está pidiendo a la Unión Europea. Y después tenemos otro problema interno también, que es que la parte de los inmigrantes que se quedan, algunos no consiguen papeles, se quedan de forma indefinida, voy a decirlo aquí, en condiciones precarias, y no damos alternativas suficientes para resolver sus problemas. Lo que ha ocurrido en Badalona es un reflejo de la inacción política, la inacción social y el olvido después de haber pasado lo que ha pasado o lo que han pasado algunas personas. El destino no es Canarias, el destino es un destino de paso, pero y el sueño no lo podemos quitar. Lo decía Agua, simplemente somos un escalón intermedio. Las cifras hablan por sí solas. Fíjense, solo en este mes de diciembre han llegado casi 2.000 migrantes a Canarias y la cifra en lo que va de año supera los 21.000. Se suben en pateras y cayucos en viajes organizados por las mafias que han desplazado su zona de actuación a las aguas canarias. Cobran aproximadamente unos 1.500 euros por cada migrante a bordo. En nuestra segunda parte del reportaje van a poder ver y oír el testimonio de uno de estos migrantes que nos cuenta su experiencia hasta llegar a las costas de este archipiélago. Lo vemos en un instante, en 4 minutos, justo a la vuelta de publicidad. No se vayan. Ya estamos de vuelta en Televisión Canaria, en Fuera de Plano, 11 y 22 minutos de la noche, y abordamos ahora, como les decíamos, un factor clave en el fenómeno de la migración. Las mafias. Los migrantes llegan a pagar unos 1.500 euros por un viaje muy peligroso que les puede costar incluso la vida. Lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro reportaje, además de mostrarles cuál es el estado de los medios de salvamento y vigilancia que hay desplegados en Canarias. La inmigración irregular no es solo la vía para buscar un futuro mejor. También es un negocio que mueve millones de euros. Los migrantes pagan por un viaje que a veces se convierte en el último. Amar, hace varias semanas que llegaste a las costas canarias. ¿Cómo fue ese momento, esa decisión de subirse a una patera? Donde vivo yo no hay trabajo, no hay donde trabajas y no hay nada. Yo he quedado en Marruecos 7 años para ganar este dinero para venir aquí a España. Han pagado 100 euros para venir a Sahara. Ha tardado también 2 días y medio. Y ahí la policía, si no lo pagas, no te dejan entrar aquí. Ha quedado 25 días ahí. Y yo le han buscado el chico de la patera y han pagado el chico de la patera, le han pagado 1.500 euros. Somos 17 personas, cada uno 1.500 euros. En el viaje en el patera fue 5 días, 3 días con la comida y 2 días sin comida, sin agua. ¿Pero Salvamento Marítimo les ayudó? Sí, también me ha ayudado. No tenemos gasolina, no tenemos nada. Si no te salvan ellos, te mueres ahí. ¿Qué piensas hacer a partir de ahora, Amar? Vinimos aquí a España para trabajar, no para dormir o para el hotel, no. Nosotros queremos trabajar por 4 euros, por 5 euros, por 3 euros. A mí me da igual, a mí me gusta trabajar. Amar, aquí están viviendo en unas situaciones bastante difíciles. ¿Me enseñas dónde estás? Ahora todos estamos viviendo en un baño.
cuando entramos aquí hay muchas ratas, muchas cosas aquí y aquí no hay agua, no hay luz, no hay nada. Estamos aquí 8 personas. ¿Te imaginaste que coger una patera para venir de Europa significaba esto? No, nunca lo han pensado en mi vida. Si me pasa eso, no vengo aquí. ¿Para qué me vengo aquí? La ruta canaria es peligrosa. A pesar de la escasa distancia que nos separa de la costa africana, el trayecto es el más arriesgado. Se calcula que durante solo este año, más de 500 migrantes han muerto mientras intentaban llegar al archipiélago. Elena Maleno, portavoz de Caminando Fronteras. ¿Por qué la ruta canaria es la más peligrosa del mundo? Primero por consideraciones geográficas, ¿no? Porque salen personas desde Marruecos, pero también desde Mauritania, desde Senegal, desde Gambia. Trayectos muy largos que se hacen en embarcaciones que no están preparadas para el océano Atlántico, como podréis comprender. Pero también hay unas consideraciones políticas, y es que el enfoque de la intervención de los distintos países en esas rutas migratorias no es un enfoque de defensa del derecho a la vida, es un enfoque de control migratorio. En el 2019 nos llamaba mucho la atención que la mayoría de las víctimas, casi el 90% de las víctimas que desaparecen en el Atlántico nunca son encontradas. Pero ¿cómo se enteran ustedes de los muertos si son naufragios que nadie ve? Llevamos desde el año 2007 recibiendo alertas de embarcaciones que se encuentran a la deriva en el mar o recibiendo informaciones de familiares que buscan a las personas muertas y desaparecidas. ¿Son conscientes los inmigrantes del peligro al que se enfrentan? Sí, la mayoría saben que pueden perder la vida. Muchas veces dejan información a amigos, a compañeros, dejan los números de teléfono de sus familias para que les informen si desaparecen, si pasa cualquier cosa, ¿no? Ante esas políticas de muerte hay que implementar políticas de vida, políticas de garantía de derechos. No tenemos derecho a migrar, pero tampoco tenemos derecho a no migrar. Para evitar que se pierdan vidas en los naufragios de pateras, es fundamental el trabajo de salvamento marítimo. ¿Cómo es el modus operandi desde el momento en el que les activa la torre de coordinación hasta llegar a ese punto? Todo el mundo se despierta, nos vestimos ya con ropa de trabajo para el operativo de desatracar, se arrancan motores y ya salimos del puerto. En ese proceso, bueno, pues la torre nos indica dónde hay que hacer la operación y la localización de ese siniestro. ¿Cuántas personas aproximadamente trabajan en salvamento marítimo aquí en Canarias? Entre todas las islas y los distintos tipos de barcos que hay, debe haber aproximadamente unas 100 personas. Llevamos mucho tiempo con el tema migratorio, eso es una cosa que no ha parado, que al final no es un día solamente, es un día, otro día, otro día. Tenemos una continuidad diaria, aunque se intente mantener una serie de turnos rotativos de trabajo, que al final no llegan nunca a cumplirse porque, bueno, pues al final las emergencias son lo que son y hay que salir a cualquier hora. Un mes trabajando como marinero en esta flota, con esta situación de migración que tenemos en Canarias, ¿cómo se gestiona el salvar vidas continuamente, Manuel? Sí, bueno, pues una situación que, bueno, que al final la normaliza, porque como son tantas, por desgracia al final tienes que hacerte una pequeña coraza y normaliza y tampoco puedes, no es empatizar, la cuestión es no te puedes llevar, digamos, ese dolor, ese drama que ves, no te lo puedes llevar a tu camarote porque no puedes dormir con ellos, sino fuera del barco pues ya te planteas otras cosas, pero a bordo no te lo puedes plantear. Para evitar que las embarcaciones partieran de África, en 2004 se creó Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras. Hoy cuenta con 1.500 efectivos para proteger las costas de los Estados miembros. Frontex se desplegó cuando tuvimos el anterior episodio migratorio en los años 2006, 2007, 2008, al decaer los flujos migratorios en esta parte del continente africano y al intensificarse en otros territorios mediterráneos, pues la Unión Europea seguramente abonó los sistemas que tenían que enfrentar los flujos migratorios en ese territorio. En 2006 se puso en marcha el SIBE, Sistema de Vigilancia Exterior, con el que se intentan localizar las embarcaciones que se acercan a las costas. José Cobos, miembro de la Asociación Española de Guardias Civiles, preguntarle cuál es la situación del SIBE y cómo trabaja. Actualmente el SIBE está centralizado en Las Palmas de Gran Canaria. Allí los compañeros, con radares, pantallas de imágenes, deben de dilucidar si la embarcación que se acerca a las costas canarias es legal o ilegal.
¿Qué necesitaría la Guardia Civil para que su trabajo en este aspecto sea mucho más efectivo? Después de la reestructuración del SHIVE, la plantilla que había en Lanzarote, por ejemplo, y en Fuerteventura, ha disminuido. Tenemos las plantillas obsoletas y es lo que reclamamos. Además de vigilar las fronteras, los convenios de colaboración con los países africanos conforman otro factor para frenar la inmigración. Y es aquí donde Marruecos juega un papel fundamental. La Unión Europea en los últimos años está dando miles de millones de euros a Marruecos para ejercer lo que se conoce como la externalización o desterritorialización del control de fronteras. El control de la inmigración irregular no se haga en territorio europeo, sino más allá en el territorio de los terceros estados. En Marruecos a veces lo que hace es una dejadez de sus funciones, de sus compromisos en materia de inmigración. El Frente Polisario ha declarado la guerra a Marruecos, Marruecos protegiéndose a fin de evitar cualquier medida de protesta, pues lo que ha hecho ha sido facilitar la llegada de inmigrantes para hacer recordar a Madrid, para recordar a Bruselas, que el tema de la inmigración pues depende, desgraciadamente, del reino alauita. El mayor control de Marruecos en las rutas del Estrecho y el Mar de Alborán ha permitido un descenso drástico de pateras en esas zonas, una reducción que las mafias han reemplazado por la ruta canaria. Oriol Puig, investigador del CIDOB de Barcelona. La inmigración irregular suele asociarse con las mafias internacionales que operan con el denominado tráfico de seres humanos. ¿Cómo funcionan estas organizaciones? Son redes vivas, muchas veces formadas por propios migrantes que han fracasado en su intento de llegar a Europa, se suman a intentar ayudar a sus propios compañeros para que puedan llegar a destino. Eso en ningún caso quita que estas redes de tráfico informal operen bajo formas, muchas veces, de explotación, de semiesclavitud y de dominación. ¿Cuánto puede pagar un inmigrante por subirse a una patera? Es muy difícil saber cuánto dinero genera esa inmigración. Depende de muchos factores, de estacionalidad, del tiempo que haga, del vehículo que se use, del origen de la persona migrante. ¿Qué se está haciendo y qué debería hacerse para poder acabar con estas mafias? Potenciar las vías legales y seguras y la migración, en este caso regular. Se debe intentar conocer más y mejor cómo operan esas redes de tráfico. El resorte que activa la migración son las mafias. Promesas de una vida mejor en la otra orilla a cambio de miles de euros. Un negocio para el que las vidas humanas apenas tienen valor. A pesar del riesgo que supone, miles de personas prefieren arriesgar su vida en el mar a quedarse en tierra. La miseria y la falta de oportunidades empuja, sobre todo a los jóvenes, a subirse a bordo de una patera. La principal razón para huir de África es la pobreza. Según el FMI, es el continente con la renta per cápita más baja del mundo, con unos 1.600 euros al año por persona, muy lejos de los 25.000 euros de media de Europa, lo que supone una renta 29 veces mayor. Podemos utilizar un indicador que es suficientemente ilustrativo, que es la riqueza media. En el caso del promedio entre España y Mali, la diferencia es de 17 veces a favor de España. En el caso de Senegal es 10 veces a favor de España. En muchos de estos países que son emisores todavía existe un peso importante del sector primario. También hay otros sectores importantes, por ejemplo el de la pesca, que también se enfrenta a unos desafíos muy importantes. En Marruecos, también en Cabo Verde, en Senegal parcialmente, hay un desarrollo importante también del sector de servicios, del sector turístico, y las consecuencias de la pandemia pues han provocado un cierto colapso. No hay ERTE o algo por el estilo. Es decir, si se cierra la actividad, me voy al paro. Si me voy al paro, me quedo sin ingresos. La riqueza de África se halla en su suelo. En ese continente está el 24% de las tierras cultivables del mundo.
aunque solo supone un 9% de la producción agrícola. Además, cuenta con 1/3 de las reservas minerales del planeta. Juan José, ¿por qué el continente africano, desde el punto de vista económico, presenta tantas fragilidades? ¿Es un continente tan vulnerable? Si nos fijamos en el tipo de dependencia que tenía África con respecto a Occidente en la época colonial, a principios del siglo pasado, vemos como ya esa relación de dependencia ya marcaba un status quo diferente con respecto a los países occidentales, países europeos. Se crearon influencias en esos países africanos, influencias de sus antiguas metrópolis, pero sigue manteniéndose las mismas lazos de unión con la economía occidental en general, ¿no? Pero ¿y si esos acuerdos internacionales que se dan después de la colonización se cierran con estados africanos? ¿Por qué las ganancias no llegan a sus ciudadanos? Se va a un país en busca de sus recursos, muy poco importa al que compra esos recursos las condiciones de vida de ese pueblo. Se va a hacer el negocio y se plantea una relación casi mercantil, no es una relación que tenga en cuenta en connotaciones morales ni mucho menos sociales, ¿no? Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée, ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Otra de las fuentes de riqueza del continente está en sus aguas y son sus caladeros de pesca, objeto de deseo del mundo occidental. Una muestra son los convenios que la Unión Europea mantiene con Mauritania y Senegal, aunque sus pescadores se quejan. Pape, 25 años dedicado a la pesca en Senegal, pero un buen día decides subirte a una patera con todos los riesgos que eso conlleva. ¿Por qué lo hiciste? La pesca en Senegal no está bien, hay muchos barcos. El gobierno se vende todo el mar, ¿sabes? Quiere venir aquí en España porque en Senegal la pesca no la das ni comer. La pesca en Senegal es importante para la economía del país. ¿Cómo ha evolucionado ese sector hasta el día de hoy? Antes, en la pesca, tú puedes tener 3 días en el mar, ganar un montón de dinero. Pero ahora, tú puedes ir en el mar 3 días, 4 días, no traes nada. Tú no tienes ni desayuno, ni almuerzo, ni cena. Están todos los pescadores de Senegal aquí en España. Uno de los mayores problemas que se encuentran ustedes en el sector es la fuerte competencia de los barcos europeos que también se encuentran en sus aguas. Los barcos son más grandes. Hay un sitio, si se va ellos, si vienen los barcos, les meten fuego, ¿sabes? Ellos no pueden ganar nada. Europa dedica a los acuerdos de pesca 240 millones de euros todos los años. Bajo nuestro punto de vista, está más pagado que lo que realmente obtienes tú a cambio. Pero muchas veces también los acuerdos de pesca tienen un componente político, ¿no? El país tercero va a saber que va a recuperar una contrapartida financiera importante, que es para el desarrollo de sus comunidades costeras, de mejorar el control y la inspección en sus aguas, ayudar a la flota artesanal. Para nosotros nos gustaría tener más merluza, pero sabemos que si el recurso para poder sostenerlo es necesario mantener los niveles actuales de capturas, obviamente pues trataremos de adaptarnos a ello. Os acordos da União Europeia, em específico com a Guiné-Bissau, é muito bom. Nós achamos que deve haver melhoramento nos acordos. Este acordo está a permitir à Guiné-Bissau também construir infraestruturas na área da pesca. Atualmente são 15,6 millones de euros anuales. Normalmente los acuerdos que tiene la Unión Europea con África, tradicionalmente, dentro de los que son los convenios ACP desde los años 60, son convenios en el ámbito de la cooperación y el desarrollo. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Los países africanos, tradicionalmente, hay unos niveles de corrupción muy elevados en las altas esferas gubernamentales, con lo cual estas ayudas económicas difícilmente llegan a la población de los niveles medios bajos de la sociedad. Por tanto, no hay realmente una riqueza visible en estos países africanos más allá del enriquecimiento de las clases altas.
África es un enorme continente con 1.200 millones de personas, formado por países con realidades distintas y problemas también diversos. Pepe Naranjo, ¿cómo definirías la visión actual que tenemos del continente africano? África es un continente diverso, complejo, muy variado, y desde Europa hay una cierta tendencia a verlo como una especie de unidad y con una imagen muy estereotipada de pobreza, de miseria, de hambre, de guerra, de golpes de Estado. Pero digamos que esa imagen tan esclerotizada de una África que necesita nuestra ayuda, yo creo que debería ir cediendo paso a otra imagen en la que lo que tendríamos que hacer es colaborar de tú a tú con África. ¿Cómo crees que se podría frenar la inmigración irregular, si es que es posible? No hay recetas mágicas, ¿no? No hay soluciones fáciles a un fenómeno tan complejo como es el de las migraciones. Mientras no cambien las condiciones profundas y objetivas de la realidad aquí, la gente va a querer seguir yéndose, ¿no? Va a querer seguir intentando el sueño de Europa. Si conseguimos fomentar la migración legal y dejamos de explotar los recursos africanos como los estamos explotando, pues quizás estos flujos se vayan ordenando de una manera pues, en el que la gente no tenga que sufrir la muerte en el mar como está ocurriendo ahora. Yo creo que Canarias ha asistido con una cierta impotencia a este fenómeno porque no tiene las competencias en materia de inmigración, no puede adoptar medidas. La cooperación para el desarrollo es la vía más efectiva. Con el progreso de África, emigrar ya no sería la única opción para las miles de personas que hoy se juegan la vida para tener un futuro del que carecen en sus países. Hemos visto cómo la situación económica en África es el gran resorte que impulsa la migración, una situación que no tiene visos de mejorar. La pobreza y el aumento demográfico van a seguir empujando a miles de personas agua hacia Europa. ¿Cómo detenemos esto? ¿Cómo detenemos eso? Pues ayudándolo desde el país de salida, desde el punto de salida. Yo creo que ya es momento de que todo lo que se está invirtiendo para sostenerles aquí en los hoteles, por ejemplo, ya se puede ir pues haciendo una inversión en sus países de origen, ayudándole a formarse en cooperativas, en asociaciones, dándole formaciones, apoyándole a redactar proyectos y financiando pues, estos proyectos para que se queden en sus países de origen. Juan Carlos, las plantillas de salvamento marítimo reclaman un aumento de sus dotaciones y también hay quejas sobre los sistemas de vigilancia para detectar a las pateras. En ambos casos se trata de operativos para salvar vidas. ¿La agencia europea Frontex debería intervenir en estas tareas? Bueno, de hecho interviene. O sea, Frontex cada vez está más reforzado desde el punto de vista de su plantilla y de su dotación económica. Yo creo que estábamos hablando en esta fecha de alrededor de 10.000 agentes que van a formar el cuerpo, un cuerpo policial que va a asumir Frontex. Salvamento marítimo es otra cosa, es distinto. O sea, yo separaría lo que es una cosa, lo que es Frontex, lo que es salvamento marítimo. Es un cuerpo civil, es un cuerpo que ayuda a salvar vidas y yo creo que debemos admirar y reconocer el esfuerzo que han hecho con plantillas muy infradimensionadas y con una actividad frenética, sobre todo en los últimos tiempos, en los últimos meses. El CIBE salva vida cuando funciona. Desgraciadamente hay veces en que no lo hace y en ocasiones es por una falta de mantenimiento, al menos esa era parte de la información que manejábamos. En cualquier caso, tanto Frontex como CIBE son un elemento que forma parte de una política de seguridad, una política que pretende fortalecer y fortificar fronteras, esa que levanta muros aunque no los veamos. Mirada más larga, mirada más amplia, y a salvamento marítimo todo nuestro apoyo porque salvamento marítimo es un cuerpo que está funcionando muy bien a pesar de que está exhausto. Marcial Morales, viviste en primera persona la crisis de los cayucos de 2006. ¿Qué diferencia de medios hay ahora? ¿Qué diferencia notas entre la crisis que hemos vivido ahora y la que viviste en 2006? Sinceramente, lo triste del asunto es que no se ha aprendido que este es un fenómeno estructural, que es un fenómeno que tiene picos de subida y bajada, pero va a seguir ocurriendo y por tanto
Lo que a estas alturas pues resulta lamentable es que si empezamos a analizar desde la cooperación en origen, como ahora mismo se apuntaba, hasta el final del proceso, todos son un conjunto de improvisaciones en las que se llega, incluso en el presente más actual, a que los diferentes ministerios ni se hablan ni se prestan, como los chiquillos chicos cuando se ponen ruines, así en plan broma, no te ajuntos, ni se prestan las instalaciones que son de todos y de todas, que no son propiedad de nadie en particular. Por tanto, que nos cogiera por sorpresa aquellas primeras embarcaciones que llegaron a finales de los 90, principios de este siglo, pues era razonable y se actuó como se pudo, y que en el 2006 ya fueran decenas de miles de personas y siguiera sin haber recursos de todo tipo, y que ahora vuelva a ocurrir y que tengamos no la sospecha, la certeza de que cuando vuelva a haber otro pico, en vez de Arguineguín, habrá otro sitio que sea más fácil de pronunciar, permítaseme la ironía para el ministro, en vez de Arguineguín será otro sitio, pero la improvisación será la misma, la falta de trato humanitario será el mismo, la falta en definitiva, como apuntaban ahora, de perspectiva, de que este fenómeno es algo mucho más global, y hacer las cosas bien es bueno para todas las personas. Leopoldo, en Canarias se están sucediendo preocupantes manifestaciones en contra de los migrantes que llegaron a aconsejar que no salieran de los sitios en los que estaban alojados. ¿Crees que son episodios aislados o que todo esto puede tener más recorrido? Episodios aislados son. En estos momentos lo que tienen es una enorme notoriedad por las repercusiones mediáticas que tienen y porque los medios de comunicación elevan este tipo de situaciones, pero yo no diría que responden a una situación social que se dé en Canarias de forma generalizada. Son grupúsculos, personas en concreto, y es verdad que todas las condiciones negativas del entorno pues propician situaciones que que generan momentos problemáticos como los que hemos visto, pero no me atrevería a decir que eso sea extensivo a una parte de la población canaria. Me atrevería a decir que podríamos hacer la anécdota, comillas, en sentido contrario. Cuando dejaron a las personas en la guagua y las dejaron en la plaza de la feria, encontramos una actitud de acogida. Todo lo contrario, de acogida y de llevarle incluso alimentos y de llevarle dinero y de prestar teléfonos móviles. Eso ocurrió en Las Palmas de Gran Canaria, en la plaza efectivamente, de la feria. Podríamos señalar una cosa, pero también podríamos señalar la otra. O sea, que las dos conductas se ven, pero yo creo que la conducta general de la población en Canarias, como las que hemos visto incluso en Cádiz, cuando han llegado las personas, siempre ha sido la de ayuda. Esa es la que yo creo que es generalizada. Tenemos que hacer un pequeño alto para la publicidad. Va a ser de tan solo 1 minuto y vamos a retomar este debate sobre la migración, sus causas y consecuencias. Y también con una interesante entrevista al periodista Gianpaolo Musumeci, con el que hemos hablado sobre las mafias que trafican con personas. No se vayan, que volvemos enseguida. Los patrones de las pateras son el último eslabón de las mafias internacionales perfectamente organizadas para que el flujo de migrantes sea continuo. Para conocerlas mejor, hemos hablado con Gianpaolo Musumeci, periodista italiano que ha tenido la oportunidad de entrevistar a varios de estos traficantes de seres humanos. Gianpaolo Musumeci, periodista y uno de los autores del libro Confesiones de un traficante de personas. ¿Cuál es el perfil de este tipo de individuos? Hacer un perfil de traficantes de seres humanos no es muy difícil. Como promedio, es un hombre de entre 40 y 50 años. Están radicados en lugares concretos, por ejemplo, en Turquía, o Libia, o en la costa de Marruecos, o incluso en España, en los lugares calientes de Europa. Después de haber conocido a muchos de ellos, nos damos cuenta de que la mejor etiqueta que se le puede poner a estas personas
no es solo la de criminales, sino la de criminales oportunistas. ¿Qué te suelen decir estos traficantes de personas cuando hablas con ellos? Nosotros somos salvadores. Damos lo mejor para ayudar a la gente a cumplir sus sueños. Nosotros hacemos lo que vosotros, europeos, no hacéis. Nosotros vendemos servicios y, por supuesto, se nos paga por ello. Está muy claro que no hay nada malo. Es la narrativa común que los traficantes de personas intentan desarrollar con nosotros. Una de las cosas más interesantes que uno de ellos nos dijo fue que nunca podrás resolverlo ni detenerlos. Si hay inmigrantes, habrá traficantes. ¿Y cómo se puede entender que haya quienes critiquen, pero también quienes alaben la actividad que llevan a cabo estas personas al margen de la ley? Es una pregunta muy interesante. Creo que la razón es el hecho de que los traficantes se mueven en una zona muy gris. Una zona muy gris, y es muy difícil, incluso para nosotros, establecer qué es verdad, qué no lo es, qué está bien, qué está mal, porque es un fenómeno muy complejo. Gianpaolo Musumeci, muchas gracias por atendernos y abordar con nosotros todas estas cuestiones. Bueno, pues son conversaciones directas con la gente que trafica con personas. Agua, ¿hasta qué punto es fácil contactar con estas mafias que trafican con personas en los países de origen? ¿Hasta qué punto? Pues se conocen. Las mafias en general, todos los que suben en la patera ya saben quién es su organizador, quién no lo es. Y este organizador, que es la mafia, suele tener también su intermediario, por lo cual esta mafia está tranquilamente sentado en su casa, manda a los intermediarios a buscar gente. Se puede organizar un viaje durante un mes, hay que abonar la cantidad fijada y los intermediarios pues recorren barrio o pueblo o región o quisiera más allá de la frontera, porque se suele ver una patera saliendo de Senegal con malienses que han venido desde Mali hacia Senegal para coger esta patera, por lo cual la mafia el perfil de la mafia pues es una persona sencilla, lo acaba de decir el periodista, entre 40 y 50 años, tranquilamente sentado, mandando a los intermediarios pues buscar a los pobres que después tienen que, aparte de abonar la cantidad fijada, pues arriesgar su vida para llegar hasta ahí. Hemos visto en el reportaje Agua el caso de Amar, quien explicaba cómo pagó a la policía marroquí para poder iniciar el viaje. Eso evidencia una corrupción casi generalizada en las fuerzas de seguridad de los países de origen. Sí, esto suelen decirlo. En general lo que te cuentan que hay que pagar a la policía, la marina, como lo llevan en Marruecos o en Mauritania o en Senegal misma, pues dicen que pues, es fruto eso pues, de la descoordinación que hay entre los gobiernos mismos y los traficantes, porque cuando la mafia tiene que pagar a la policía para que le dejen pasar su barco, eso al final es como si la propia policía o el propio gobierno es también mafia, es alguien que colabora con la mafia, por lo cual esto sí que es un desastre que se suele escuchar siempre, pero más se escucha en boca de marroquíes o de barcos que salen de pateras que salen de Mauritania. Fíjense la magnitud del fenómeno, se lo pregunto a Juan Carlos, que las mafias, digo, que en 2019, el año pasado, la policía, la Interpol, llegó a identificar a más de 14.000 personas relacionadas con este tipo de redes mafiosas en toda Europa. ¿Qué impide una acción más drástica contra ellas en los países de origen? Yo no lo sé. No sé qué le impide. Entendemos que también obviamente, es obvio que las embarcaciones pueden salir de las costas porque hay cuerpos y fuerzas de seguridad de esos estados que están de alguna manera en la misma línea y alineados con la mafia. No sería imposible. Sí que me gustaría comentarte que cuando hablamos de luchar contra la mafia da la sensación de que es el punto central neurálgico de un discurso pro defensa de las personas migrantes. Y yo creo que es confundir. Es confundir porque la existencia de las mafias no deja de ser una herramienta más que se nutre y se alimenta de la desesperación y de las situaciones de angustia de las personas. Se aprovecha de esa situación de fragilidad. Y luchar contra la mafia me parece que tiene que ser
un elemento contundente, pero sin olvidar el porqué. Las mafias simplemente es el camino, es la herramienta que trae a las personas, Pero o puede traer a las pero la personas. solución del problema sigue estando ahí. Nos queda un minuto de programa. La realidad es otra, sí. Este es un caso, decía el periodista, son oportunistas. Sí. Hay un posible negocio. Y damos un servicio. Y lo van a aprovechar, por tanto, el asunto está en las causas. Mientras las causas sigan estando, como decía Juan Carlos, mientras haya quien active, sí me gustaría decir, discursos. El problema es que el servicio tiene... Hay un claro ejemplo de discursos que ayudan a que la población sea seria en este asunto. Otros discursos y otros dobles lenguajes están favoreciendo muy poco que nuestra población sea tolerante. No tenemos tiempo para más. Marcial Morales, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Juan Carlos Lorenzo, muchísimas gracias por haber venido en nombre de SEAR, haber estado aquí en Fuera de Plano. Agua, muchas gracias. Pues a vosotros, pero déjenme en el margen de todos los acontecimientos, solo desear a todos los migrantes, las personas migrantes, un feliz día, que mañana se celebra el Día Internacional del Migrante. Día Internacional del Migrante. Oye, pues nos quedamos a aprovecharlo. Leopoldo Cabrera, sociólogo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. A ustedes, las gracias de verdad, de corazón, por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla. Hacemos un pequeño descanso en Fuera de Plano en este periodo navideño y volvemos a encontrarnos, si les apetece, seguro que sí, van a ser fieles, en 2021, el 7 de enero, volvemos a encontrarnos con todos ustedes. Que tengan ustedes un feliz descanso y una muy feliz noche y una feliz Navidad y feliz entrada de año.